A gustar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias de Olga, Roberto y familia, Yolanda y familia, Claudio y familia, Alberto, a la Virgen de Luján por el cumpleaños de Silvia Viani, intenciones de Ernesto y familia por la salud y trabajo de Juan, a la Virgen por la operación de Francisco Javier Moreno, Marcelo y familia, por la salud de Gladys Nora, Mónica Caro, Alberto y Nelly, Jonathan, Irma, Cecilia, Claudia y Carlos, Cecilia Caderno, Lito Mora, León y Mariel, Ángela Natividad 10, Argumendo, Alexis Pereira, María Isabel del Carmen, Néstor Ángel, por el eterno descanso de Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvadora, el Padre Luis, el Padre Hipólito, Esteban, Ángela, Odile, Julián, Simón, María Blanca, Daniela Recarey, María Lilia Monsalvo, difuntos de la familia Murari, Sosa, Remensaro y Forsic, almas del purgatorio. Abramos nuestro corazón a Dios al comenzar la celebración, la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como cuando han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo en una firme constancia. Sabemos, amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que le hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañados de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo.
Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan con cómo ustedes se han recibido y cómo se han convertido a Dios, abandonando a los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predicciones por su pueblo y corona con el triunfo de los humildes. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios por sus gargantas. Con sus gargantas, este es un honor para todos los fieles. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más dignos del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario no vale, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. San Pablo da gracias a Dios porque los cristianos de Tesalónica han abandonado los ídolos para convertirse al Dios vivo, para vivir en esperanza. Y Él les hace ver que eso es un don del Espíritu, que es pura gracia. Abandonar los ídolos que retienen autorreferencial y narcisistamente centrada la vida en el propio yo, para autotrascendernos en la propuesta de lo alto, en los valores evangélicos que Jesús manifiesta, encarna y predica.
Esa es una gracia que cambia la vida, porque nos hace vivir ahora hacia adelante y hacia arriba, no hacia atrás y hacia abajo. Esa dialéctica de la que a menudo habla San Pablo, vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu y no de acuerdo a las obras de la carne, al hombre nuevo que se renueva en Cristo y no al hombre viejo asociado al antiguo Adán. Pero esa transformación de la vida viene acompañada también de un marco institucional, de un marco pastoral, que en los tiempos de Jesús estaban como expresados sobre todo por la dirigencia de los escribas y fariseos, que eran laicos piadosos que habían salvaguardado la vida de Israel, del pueblo de la primera alianza, cuando el templo había sido destruido en torno al culto sinagogal, y habían tenido su mérito, pero habían caído en un cierto tradicionalismo, y cuando el templo fue reconstruido, a eso se asociaba después un ritualismo. Es lo que Jesús critica con tanta fuerza en el Evangelio de Mateo, un evangelio justamente dirigido a cristianos procedentes del judaísmo. Con nadie se enoja tanto Jesús como con los escribas y fariseos. Hay 7 invectivas que empiezan con ay. Los ayes eran lamentos fúnebres. Y lo que Jesús, en síntesis, critica es un formalismo que agosta el espíritu, que impide el espíritu de la ley, el espíritu de la Torá. La Torá es enseñanza y ellos la restringen a mera normativa, tanto en el plano dogmático, es decir, en lo que tenemos que creer, como en el plano cultual, lo que tenemos que celebrar, como en el plano moral, lo que tenemos que hacer. Da diferentes ejemplos Jesús, pero se reducen a esos 3 ámbitos. Hoy diríamos la fe, la liturgia y la ética cristiana. Porque efectivamente lo que Jesús critica a los escribas y fariseos es siempre válido en el análisis de las religiones y en particular del cristianismo. De hecho, si uno analiza los discursos del Papa Francisco y muchas de sus intervenciones, van justamente contra este espíritu farisaico, hipócrita puede ser también, en la vida de la Iglesia que se ata al formalismo litúrgico o celebrativo, creyente y moral. Una interpretación acotada y se podría decir casi idolátrica del credo, de la celebración y de la vida cristiana, y que impide justamente una vida en el Espíritu, un renacimiento de lo alto, un tomar conciencia del don del Espíritu. Es la gran trampa sutil muchas veces de las religiones formales. Es lo que hoy tal vez culturalmente más se le critica a las religiones instituidas. Por eso a veces se distingue entre religión y espiritualidad, porque justamente se percibe que una normativa excesiva sobre lo religioso impide la comunión con el misterio. Para los cristianos, la comunión con el Dios unitrino. Y esto puede ser interesante también considerarlo en el plano de lo personal. Jesús aquí está criticando una instancia institucional, formal, de los escribas y fariseos de su tiempo. En general Jesús tenía una relación un poco tensa también con los miembros del santuario, del templo, de Jerusalén. Él se identifica más con los profetas, con un espíritu un poco más libre. Pero también nos puede pasar esto en el plano de lo personal, porque claro, es más fácil decir, bueno, yo cumplo los mandamientos, voy a misa, y soy ortodoxo en mis afirmaciones de fe, y con eso nos conformamos, pero eso aletarga el dinamismo específicamente creyente que nos invita a siempre más y mejor.
nos dejaría como tranquilos aparentemente, pero es una tranquilidad mortecina, una paz propia de la inercia, que no nos da vida. En el fondo es una trampa porque caemos en una especie de cristianismo domesticado, que no clama desde las periferias, sino que más bien hace venir a Dios al pie. Una fe o un concepto de Dios o un modo de acercarnos celebrativamente a Dios que lo convierte en un ídolo porque lo instrumentaliza. Por eso es que Jesús es tan contundente con este estilo o con este tipo de práctica religiosa, porque sutilmente detrás de un velo de religiosidad aparta, inhibe o bloquea el verdadero culto a Dios. Por eso, más allá de la letra, podríamos decir en, a través de, y más allá también de los símbolos de lo sagrado y de las normativas generales de la ética cristiana, Dios clama por una vida en el Espíritu. La fe, impulsada por el Espíritu, nos conduce a un siempre más que queda como sintetizado en la noción del amor cristiano. El amor cristiano es siempre capaz de ir más allá y trasciende todo formalismo, toda institucionalización o toda figura histórica del cristianismo, incluso de la Iglesia. Es siempre más. Cristo es siempre nuevo. Dios, en su providencia, nos sorprende permanentemente. Por eso es que Jesús identifica la fe con el seguimiento de su persona. Seguir a Jesús, en el fondo, supone estar siempre en movimiento. Supone conjugar nuestra vida en gerundio, no en pretérito definidos. Le pedimos al Señor, por medio de María en su casa, en el santuario, que nos dé esa capacidad de escucha, de asombro, de sorpresa meditativa, por lo que Dios va haciendo en la vida y nos va pidiendo en lo cotidiano de nuestro día a día. Que seamos capaces de escuchar esa voz profunda del Espíritu, que nos hace siempre interactuar con las vicisitudes cotidianas, con la vida del pueblo de Dios en camino, con las instancias sociales, pero que siempre tiene una voz original y propia para cada uno de nosotros en el día a día. Lo que habitualmente llamamos la voz de la conciencia, o podríamos decirlo todavía mejor, el sentido de fe, el sensus fidei, en donde hay como una cierta intuición guiada por el Espíritu de lo que a cada uno de nosotros, como bautizados, como hijos e hijas de Dios, de un modo irrepetible, Dios nos va pidiendo. Que María nos ayude a captar esta percepción y a seguir con disposición, con esa misma disposición con que ella dijo: aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo, como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu, para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado, la libertad de tus hijos, como ley, el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos expresamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una muy buena semana. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida,